Lo que vamos a ver ahora son las superficies cuádricas. Una superficie cuádrica en el espacio es una ecuación de segundo grado en 3 variables, es decir, es algo que tiene esta forma. Y lo que le pedimos es que A, B, C, D, E y F no sean todos nulos. ¿Por qué? Porque si todos estos fueran nulos, fíjense que la ecuación que nos quedaría sería la de un plano. O en su defecto tendríamos un absurdo si J no es 0 y todo el resto es 0. Entonces por eso le pedimos que todos estos no sean nulos. ¿Ya vimos algunas cuádricas? Sí, cuando teníamos solamente 2 de las variables figuraban en esta ecuación, eso nos daban cilindros. Entonces algunas cuádricas ya las hemos trabajado. Vamos a ver otras cuádricas más. En este video vamos a trabajar con cuádricas en donde D, E y F sean igual a C. Más adelante vamos a ver qué pasa si estos términos no son nulos. Para poder identificar una cuádrica, muchas veces uno utiliza las trazas. ¿Qué son las trazas? Son la intersección de una superficie con un plano. ¿Qué trazas vamos a utilizar? Lo que van a convenir, fíjense que acá nos dice, hay que elegir algunas trazas de forma inteligentemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un cono, y nosotros lo cortamos con planos verticales que no pasen por este centro, ¿sí? Si pasan por este centro, nosotros nos damos cuenta que nos dan estas dos rectas. Entonces, es fácil intentar visualizar que eso nos va a quedar un cono. En cambio, si lo cortamos con un plano que esté un poquito corrido del centro, nos van a quedar hipérbolas los planos verticales. Y ya eso no nos vamos a poder dar cuenta fácilmente que es un cono. Entonces las trazas elegidas en forma de inteligentemente, por lo general nos va a convenir utilizar las que pasan por el centro. Bueno, y como observación, las trazas de la superficie cuádrica siempre van a ser cónicas o cónicas de género. Bueno, la primera cuádrica nueva que vamos a ver es el elipsoide. ¿Cómo distinguimos qué es la ecuación de un elipsoide? Fíjense, figuran las 3 variables, eso para distinguir que no sea un cilindro. Todas están al cuadrado. Todas están sumadas y el término independiente es no nulo. ¿Sí? Esa es la forma de ver un elipsoide. Fíjense que es muy parecida a la ecuación de la elipse, nada más que nos aparece la parte de C. ¿Qué nos van a dar las trazas? Que fíjense, por ejemplo, acá las tenemos en rojo, marcadas. Las trazas especiales, justo las intersecciones con los planos coordenados. Bueno, nos van a dar elipses, ¿sí? O en su defecto un punto si yo, por ejemplo, tomara la traza intersección con este plano. Pero con los planos coordenados justo me están dando elipses. Y como observación, igual que como veíamos en cónica decíamos, si A es igual a B nos queda una circunferencia en vez de una elipse. Bueno, si A es igual a B y es igual a C, lo que nos va a quedar gráficamente es una esfera. La siguiente cuádrica es el hiperboloide de una hoja. Fíjense que la ecuación es muy parecida. Aparecen las 3, están todas al cuadrado, el término independiente es no nulo, la única diferencia es que acá tenemos un menos. Y nos queda gráficamente esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen las formas? Por ejemplo, las plantas nucleares. Las plantas nucleares tienen esta. ¿Qué van a hacer las trazas ahora? Si tomamos planos paralelos al plano XY, planos horizontales nos van a quedar elipses, o circunferencias si fueran el A igual al B. Pero si son planos paralelos a los otros dos planos coordenados, fíjense que lo que nos van a quedar es hipérbolas. Bueno, y como observación, el eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros el menos lo tuviéramos en la X y acá tuviéramos un más, eso también es un hiperboloide de una hoja. La única diferencia es que esta parte va a apuntar sobre el eje X, ¿sí? La abertura va a apuntar sobre el eje X. Así como tenemos el hiperboloide de una hoja, tenemos el de 2 hojas. La diferencia, fíjense, es que ahora tenemos 2 menos y un más. Los planos paralelos al plano XY son elipses, pero fíjense que a veces no hay trazas. Por ejemplo, si Z fuera 0, nos quedaría un absurdo, entonces ahí no va a haber trazas. Y siguen siendo los planos
paralelos al XZ y al YZ siguen siendo hipérbolas. Ahora, al revés, que cuando estábamos en el hiperboloide de una hoja, el de dos hojas va a apuntar, ¿sí?, el eje del hiperboloide sobre el que tiene el signo positivo, el cono elíptico. ¿Cómo es la ecuación? Ahora vamos a verla. Fíjense que es muy parecida a la del hiperboloide de una hoja, pero la diferencia es que ahora mi término independiente es nulo. Tenemos que tener todas las variables, todas al cuadrado, dos positivas y una negativa. ¿Qué van a hacer las trazas? Bueno, si son planos paralelos al plano XY, van a ser elipses o un punto justo cuando hacemos la traza con el Z igual a 0. Ahora, si justo hacemos las trazas, que es lo que decíamos hoy, que pasan por el centro, nos van a dar un par de rectas que se cortan. Pero si hacemos trazas corridas que no cortan el centro, o sea que sean paralelas, nos van a dar hipérbolas. Y como observación, la que esté cambiada de signo, sobre eso va a estar el eje del cono, ¿sí? Si acá hubiéramos tenido menos y cuadrado y más z cuadrado, va a ser un cono apuntando sobre el eje y. Bien, y llegamos ahora a los paraboloides, que la diferencia, fíjense, es que una no está elevada al cuadrado. Entonces, si una no está elevada al cuadrado y los dos signos son positivos o los dos signos son negativos, eso me va a dar el paraboloide elíptico, que fíjense que tiene una forma de una parábola rotada. Si hubieran tenido acá un menos y acá otro menos, iba a ser este mismo paraboloide, pero apuntando hacia abajo, ¿sí? Lo que hacemos es hacerle una simetría con respecto al plano z igual a 0. Y ahora, ¿cuál va a ser el eje del paraboloide? El de la variable que no esté elevado al cuadrado. Y tenemos el paraboloide hiperbólico, en la que también una no está elevada al cuadrado, pero la diferencia es que de las dos que están elevadas al cuadrado, una tiene signo positivo y otra tiene signo negativo. Esto también se lo conoce comúnmente como silla de montar, se le suelen llegar a decir. ¿Cuáles son las trazas? Bueno, si son paralelas al plano XY, son hipérbolas, fíjense estas que tienen acá. Al plano XZ son parábolas, estas de acá. Y al plano YZ también son parábolas, estas trazas de acá. Bueno, y el eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia, ¿sí? O sea, es decir, a la que no está elevada al cuadrado. Vamos a ver ahora entonces cómo clasificar y dibujar estas superficies y nos vamos a ayudar con sus trazas. Vamos a graficar ahora la ecuación 4x cuadrado menos 3y cuadrado más 12z cuadrado más 12 igual a 0. Antes de empezar a graficarlo, vamos a intentar identificar qué cuádrica es la que nos queda. Fíjense, están todas elevadas al cuadrado y tenemos este término independiente. Pero en todas las que teníamos, el término independiente nos quedaba igualado a 1. Entonces lo que hay que hacer, iguales, que para las cónicas es acomodar, ¿sí? Trabajar esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa ecuación es lo mismo que tener 4x cuadrado menos 3y cuadrado más 12z cuadrado igual a menos 12. Entonces, lo que hacemos es dividir ambos miembros por menos 12. Y lo que nos va a quedar es que menos x al cuadrado sobre 3 más y al cuadrado sobre 4 menos z cuadrado es igual a. Entonces vamos a identificar qué es. Primero que nada figuran las tres variables, así que cilindro seguro que no es. Hay cuadrados y están todas al cuadrado, así que planos no van a ser y paraboloides tampoco. Si miramos, tenemos un menos y otro menos y un único más. Entonces esto va a ser un hiperboloide de dos hojas. Y como el más lo tiene y, el eje va a ser el eje y. ¿Sí? Y fíjense que esto está centrado en el 0, 0. Bien, entonces, ¿cómo lo graficamos? Vamos a hacer primero que nada unas trazas.
¿sí? ¿Qué trazas son las que me conviene? Siempre las que pasen por el centro. O sea, en este caso, como el centro es el 0, 0, 0, vamos a intersectar con el plano x igual a 0, con el plano y igual a 0 y con el plano z igual a 0. Si intersectamos con el plano x igual a 0, tenemos que ver qué sucede en y y en z, pero fíjense que al intersectar la ecuación nos queda y al cuadrado sobre 4 menos z cuadrado igual a 1. Eso gráficamente es una hipérbola que corta el eje y en 2 y en menos 2 y tiene esta forma. Después háganlo más prolijo con todo lo que vieron de cónicas, pero sería algo así. Entonces, lo que hacemos ahora es graficarlo pensando en 3 dimensiones, ¿sí? Pensando en este eje Y y en este eje Z. Entonces, esa traza, que ya la tenemos gráfica en 2 dimensiones, lo que representa es que cuando nuestra cuádrica se intersecte con el plano x igual a 0, lo que nos va a dar es esto mismo, que sería esta misma hipérbola, pero sobre el plano IZ. Entonces uno va ya así, se va dando cuenta un poquito más qué forma va a tener. Por ejemplo, un paraboloide elíptico imposible que sea esto. Vamos a hacer ahora la traza que corresponde a intersectar con el plano y igual a 0. Si ustedes intersectan esa ecuación con el plano igual a 0, reemplazan acá por 0, les queda menos x al cuadrado sobre 3 menos z al cuadrado igual a 1. Y fíjense que esto es mayor o igual a 0, ¿sí? Esto es positivo, y esto es negativo o 0. Entonces esa intersección me da un absurdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nunca va a cortar al plano XZ. Si el plano formado por estos dos ejes, no los va a cortar nunca. Y vamos a hacer la traza con el plano Z igual a 0. Fíjense, si reemplazamos en esta ecuación por Z igual a 0, nos queda que menos x al cuadrado sobre 3 más y cuadrado sobre 4 es igual a 1. Y eso, visto en 2 dimensiones, también es una hipérbola. ¿Sí? Si lo miramos en x, la traza también va a ser una hipérbola que corte en y en 2 y en menos 2. ¿Sí? Va a ser una cosa así. Después, recuerden aprovechar los coeficientes para graficarla bien. Entonces nosotros ahora tenemos que imaginarnos esta traza sobre el plano XY, ¿sí? Sobre este plano de acá. ¿Qué nos va a quedar? Lo que tienen que pensarlo es que lo que tienen que pensar es que este es ahora el eje X, este es el eje Y. Entonces nos va a quedar una rama acá y otra rama acá. ¿Sí? Entonces vamos a dibujarlo y nos quedan esas dos ramas. Entonces uno ya se va imaginando que este es el hiperboloide de dos hojas y lo que tiene que hacer para terminar de graficarlo es cerrarlo con elipses. Igual de todas formas esto se va a ir hacia el infinito y pintar la superficie. Tengan en cuenta que estos son superficies. Entonces finalmente el gráfico me va a quedar algo así. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Ahora queremos graficar la cuádrica dada por x menos y cuadrado menos 4z cuadrado igual a 0. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Figuran las tres variables, sí. No es un cilindro, tampoco es un plano, hay dos que están elevadas al cuadrado, pero una no. Entonces esto nos va a dar un paraboloide. Nos faltaría ver si es un paraboloide hiperbólico o si es un paraboloide elíptico. Pero fíjense que esa ecuación es lo mismo que tener x igual a y cuadrado más 4z cuadrado. Entonces fíjense, estos dos son positivos, va a ser un paraboloide elíptico. Y la que no está al cuadrado es la x. Entonces va a estar orientado sobre el eje x. Es decir, va a ser un paraboloide que va a venir orientado hacia acá.
¿cuáles son las trazas que me conviene hacer? Bueno, por un lado la x igual a 0. Fíjense que si x es igual a 0, nos queda 0 igual a y cuadrado más 4z cuadrado. Y eso gráficamente, si lo pensamos en y en z, es solamente el punto. Entonces, en 3 dimensiones, lo que nos va a dar eso es justamente el punto 0, 0, 0, que lo marcamos ahí. Bueno, si ahora intersectamos con el plano y igual a 0, y lo reemplazamos en esta ecuación, nos queda que x es igual a 4z al cuadrado. Bueno, eso gráficamente, si lo pensamos sobre el plano xz, es una parábola así, un poco más angosta que la parábola común. Entonces eso nos lo tenemos que imaginar graficado en el plano XZ este que tenemos acá. Entonces la intersección nos va a quedar justamente la parábola así, que nosotros la vemos de costado en perfecto. La otra traza que vamos a hacer es cuando intersectamos con el plano Z igual a 0. Cuando intersectamos con el plano Z igual a 0, nos queda la ecuación x igual a y al cuadrado. Entonces, al graficar la traza en el plano XY, lo que nos va a quedar es, y lo que tenemos que hacer ahora es imaginarla en el plano XY, teniendo en cuenta que este es X y este es Y, entonces va a ser una parábola que envuelve, ¿sí? Su eje de simetría es este eje, el eje X. Entonces vamos a dibujarla y nos queda así. Esta nos quedó más finita porque teníamos el 4 del z al cuadrado. Entonces, finalmente, sabiendo que esto es un paraboloide elíptico y imaginándonos las trazas paralelas al plano y z, que son elipses, y si ustedes quieren pueden hacer alguna más, pero finalmente nos va a quedar este paraboloide elíptico que tengan aquí. Como observación, cuando les queden complicados, ¿sí? Por ahí de graficarlo, sobre todo cuando lo hagan en el cuaderno, un truco que se usa mucho es cambiarlos. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes podrían haber graficado pensando en la orientación que nos quede hacia arriba el paraboloide, que es lo usual como lo teníamos graficado en las diapositivas. Entonces, lo que a mí me convendría es que este sea el eje X, y siguiendo la orientación positiva de la base, que este sea el eje Y este sea el eje C. Entonces ahí sí nos va a quedar el paraboloide como lo tienen en las diapositivas. Veamos el último ejemplo. Tenemos esta cuádrica y fíjense que no tiene ninguna de las formas que vimos porque tenemos todos estos términos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es igual que en cónicas, hay que completar cuadrados y lo que va a pasar es que nos va a quedar una cuádrica trasladada. Entonces, completemos cuadrados. Primero juntemos las X, las Y, la Z y dejemos el término independiente en el otro miembro. Bueno, si ustedes completan cuadrados, esto es lo mismo que x menos 2 al cuadrado menos 4. Antes de completar cuadrado acá, primero hay que sacar factor común el 2. Completamos cuadrado en z, nos queda z menos 1 al cuadrado menos un 1 igual a menos. Bueno, ¿qué hacemos con estas restas de valores numéricos? Los dejamos todos en el segundo miembro, así que nos va a quedar menos 3 más 4 más 1. Y acá si completamos nos queda y cuadrado más 2y más 1 y tenemos que restar 1. Esto nos va a dar 5 menos 3, 2.
Y si tomamos estos 3, nos va a quedar más 2 por i más 1 elevado al cuadrado. Y entonces nos va a quedar después 2 por menos 1, nos va a quedar menos 2. Bueno, fíjense, ahora sumamos 2, ambos miembros. Y nos queda igual a 4. Bueno, sabemos que un plano no es. Hay algunas de las variables que están elevadas al cuadrado, de hecho todas. Aparecen todas las variables, así que tampoco es un cilindro. Están todas sumadas al cuadrado. Y acá el término independiente es no nulo, así que eso me va a dar una idea de que esto es un elipsoide. Lo que vamos a hacer para poder verlo bien es dividir todo por 4 para que acá nos quede el 1 que queremos tener en la forma general. Entonces esto nos queda x menos 2 al cuadrado sobre 4 más i más 1 al cuadrado sobre 2 más z menos 1 al cuadrado sobre 4. Entonces ese es el elipsoide. Es un elipsoide en donde a es igual a 2, b es igual a raíz de 2 y c es igual a 2. Entonces va a ser un elipsoide que no es una esfera porque tenemos este que es distinto a los otros dos. Bueno, vamos a hacer las trazas. Lo importante es que acá hubo una traslación al punto 2 menos 1, 1. Entonces mi elipsoide va a estar trasladado. Bien, entonces, ¿cuáles son las trazas que nos convienen hacer? Ya no nos conviene el x igual a 0, el y igual a 0 y el z igual a 0. Porque esto está corrido y no vamos a lograr ver bien cuán ancho es el elipsoide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a convenir hacer? Bueno, las trazas que me va a convenir hacer es justamente hacia dónde están corridas, es decir, hacia dónde está el centro del elipsoide. Entonces, nos va a convenir tomar el x igual a 2, el y igual a menos 1 y el z igual a 1, ¿sí? Justo siempre hacia donde yo hago la traza. Vamos a dibujar entonces la traza para x igual a 2. Si intersectamos esta superficie con x igual a 2, nos queda 0 más y más 1 al cuadrado sobre 2 más z menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces nos queda en y en z una elipse con centro menos 1 y 1 y con semiejes de tamaño raíz de 2 y 2. Entonces lo que tenemos que hacer es movernos raíz de 2 en y 2 en z. Y luego dibujar la elipse que pasa por esos puntos. Si hacemos la traza con y igual a menos 1, fíjense que nos queda x menos 2 al cuadrado sobre 4 más 0 más z menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces nos queda una elipse que en este caso, fíjense, el A es 2 y el B es 2, así que va a ser una circunferencia en X y en Z con centro en 2 y 1 y de radio 2. Así que nos va a quedar una circunferencia aproximadamente así. Ustedes aprovechen siempre el cuadriculado y háganlo con compás. Y finalmente, si hacemos la traza intersectando con el plano z igual a 1, nos queda que x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y más 1 al cuadrado sobre 2 es igual a 1. Entonces, en x y en y, nos queda una elipse con centro 2 menos 1 con semiejes de tamaño 2 y raíz de 2. Así que nos va a quedar una elipse aproximadamente así.
Luego las trazas justo que pasan por el centro nos dan todas elipses. Y sabemos que esto va a ser un elipsoide. Vamos a graficarlo entonces en 3 dimensiones. Cuando habíamos hecho la traza intersectando con el plano x igual a 2, o sea, con el plano que está a esta altura, nos había dado una elipse de centro menos 1, 1, y con semiejes iguales a raíz de 2 y 2. Esa elipse, si la dibujamos en 3 dimensiones, nos va a quedar justo esta. Fíjense, está a una altura de 2 de x. El centro sería menos 1 de y, 1 de z, y este semieje es de tamaño, en y raíz de 2 es un poco más chico que en z, que es 2. Cuando hicimos la traza con y igual a menos 1, es decir, cuando intersectamos con ese plano de ahí, lo que nos quedó era una circunferencia de centro 2, 1, 2 en x, 1 en z y de radio 2, que justamente esta, fíjense, está a la altura de menos 1, en 2 de x y en 1 de z y de radio 2. Si la giramos, la vamos a poder ver mejor. Y finalmente, cuando hacemos la intersección con el plano z igual a 1, eso lo que nos va a dar del elipsoide es justo el ecuador, ¿sí? Nos va a dar ese que tenemos ahí, ¿sí? Que también lo tenemos que hacer con todas sus traslaciones. Bueno, y para graficar finalmente el elipsoide, lo que hacemos es pintar la superficie. En realidad, con que marquen por lo general 2, ya logran ver. A veces esta confunde un poco más. Por ahí si esa no la dibujan, no hay tanto problema. Fíjense que se ve igual, ¿sí? Lo importante es que quede bien esta elipse, la que están viendo de frente, y bien el ecuador para ver bien qué tamaño.